Esta mañana, mientras revisaba mi correo electrónico antes de irme a trabajar, recibí una notificación que me dejó paralizada por unos minutos. Era el recordatorio anual del 13 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Mi asistente, María José, me había programado esa notificación hace años cuando comencé a dar charlas sobre salud mental, pero cada año me sigue impactando de la misma manera. Porque hace exactamente 18 años, el 13 de septiembre de 2006, yo estaba a punto de quitarme la vida cuando la Virgen María apareció en mi oficina y cambió el curso de mi destino para siempre. Soy la doctora Alejandra Beatriz Castañeda, tengo 56 años, soy psiquiatra especializada en prevención del suicidio, directora del Centro de Salud Mental del Hospital Universitario San Carlos en Guadalajara, México. Y durante casi 2 décadas he dedicado mi vida profesional a ayudar a personas que están donde yo estuve esa noche hace 18 años, en el borde del abismo, convencidas de que la muerte es la única salida al dolor insoportable que cargan en el alma. Nunca pensé que llegaría el día en que compartiría públicamente los detalles más íntimos de lo que viví esa noche. Durante años, he hablado en conferencias médicas sobre mi experiencia personal con ideación suicida y sobre cómo esa experiencia informó mi enfoque terapéutico, pero siempre en términos clínicos, siempre manteniendo una distancia profesional respecto a los aspectos más espirituales de lo que realmente sucedió. Pero ayer, algo cambió mi perspectiva. Una de mis pacientes, una mujer joven de 28 años que había estado luchando contra pensamientos suicidas durante meses, me dijo algo que me llegó directo al corazón. Doctora, usted habla de la esperanza como si fuera algo real, como si realmente hubiera visto que es posible salir de este lugar oscuro. ¿Cómo puede estar tan segura? ¿Qué fue lo que la convenció a usted de que vale la pena seguir viviendo? En ese momento, me di cuenta de que después de 18 años de ayudar a otros a encontrar razones para vivir, había llegado el momento de compartir completamente mi propia historia. No solo los aspectos clínicos que menciono en mis presentaciones académicas, sino la experiencia completa, incluyendo la intervención divina que no solo me salvó la vida, sino que le dio un propósito completamente nuevo. Cuando todo esto sucedió, yo tenía 38 años y era una persona completamente diferente a quien soy ahora. Era cardióloga en ese entonces, especializada en cirugía cardiovascular, trabajando en uno de los hospitales más prestigiosos de la Ciudad de México. Desde afuera, mi vida parecía perfecta, exitosa carrera médica, matrimonio aparentemente estable con otro médico prominente, una casa hermosa en las lomas, reconocimiento profesional, estabilidad económica. Era exactamente la vida que había planeado desde que era estudiante de medicina, pero por dentro todo se estaba desmoronando de maneras que no sabía cómo manejar. Mi matrimonio con Armando había estado deteriorándose durante años, pero ambos éramos tan perfeccionistas, tan obsesionados con mantener las apariencias, que habíamos construido una fachada elaborada de pareja exitosa, mientras que en privado apenas nos hablábamos. La presión de ser cirujana cardiovascular en un ambiente altamente competitivo y predominantemente masculino era constante. Cada día tenía que demostrar que era tan competente como mis colegas hombres. Cada error era magnificado, cada éxito era minimizado. Trabajaba 16 horas al día, tomaba decisiones de vida o muerte constantemente y había desarrollado un perfeccionismo tan severo que cualquier complicación médica, por inevitable que fuera, la vivía como un fracaso personal. Además, había estado luchando en silencio con algo que en ese entonces no sabía cómo nombrar, una depresión profunda que había ido creciendo gradualmente durante los últimos 3 años. Pensaba que era solo estrés laboral, agotamiento profesional. No reconocía los síntomas en mí misma, a pesar de que había estudiado sobre depresión durante mi formación médica. La gota que derramó el vaso llegó en agosto de 2006. Durante una cirugía compleja de bypass coronario, un paciente de 45 años, padre de 3 hijos pequeños, desarrolló complicaciones inesperadas durante el postoperatorio.
Hicimos todo lo posible para salvarlo, pero murió a los 2 días de la cirugía. Racionalmente, sabía que habíamos hecho todo correctamente, que las complicaciones habían sido impredecibles, que la mortalidad en ese tipo de cirugías siempre existe. Pero emocionalmente me derrumbé. La imagen de la esposa de ese hombre llorando en mis brazos, la pregunta de su hijo de 8 años, ¿por qué no pudiste salvar a mi papá?, se grabaron en mi mente y no me dejaban en paz. Empecé a cuestionar todo. Mi competencia como cirujana, mi capacidad para manejar la responsabilidad de vidas humanas, el valor de mi trabajo, el propósito de mi existencia. Las noches se volvieron interminables. No podía dormir sin ver el rostro de ese paciente, sin escuchar los llantos de su familia. Armando, en lugar de ofrecer apoyo, se mostró impaciente con lo que él llamaba mi drama emocional. Alejandra, me dijo una noche cuando traté de explicarle cómo me sentía. Esto es parte del trabajo. Si no puedes manejarlo, tal vez deberías considerar una especialidad menos demandante. Sus palabras fueron como una puñalada en una herida que ya estaba abierta. Durante las siguientes semanas, la sensación de vacío se intensificó. Perdí interés en todo. La comida no tenía sabor. Las actividades que antes disfrutaba me parecían sin sentido. Incluso el trabajo, que había sido mi pasión durante toda mi carrera, se sintió mecánico y sin propósito. Empecé a tener pensamientos que me asustaban. ¿Qué pasaría si ya no estuviera aquí? ¿Realmente importaría si desapareciera? Al principio los rechazaba. Me decía a mí misma que era solo cansancio, que necesitaba unas vacaciones. Pero los pensamientos se volvieron más frecuentes, más específicos, más convincentes. La noche del 13 de septiembre de 2006, después de una cirugía particularmente larga y complicada, me quedé en mi oficina del hospital hasta muy tarde, revisando expedientes, tratando de mantener mi mente ocupada. Armando había salido de viaje a un congreso médico en Europa, y la idea de regresar a casa sola me resultaba insoportable. Era alrededor de las 11 de la noche cuando finalmente admití ante mí misma lo que había estado evitando reconocer durante semanas. No quería seguir viviendo. El dolor emocional se había vuelto tan intenso, tan constante, que la muerte me parecía la única forma de encontrar paz. Recuerdo con claridad absoluta el momento en que tomé la decisión final. Estaba sentada en mi escritorio, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana de mi oficina en el 10º piso, y pensé, esta noche va a ser la última. Era una decisión extrañamente calmada, sin drama, como si fuera una conclusión lógica e inevitable. Tenía acceso a medicamentos que podían hacer el trabajo de manera efectiva y sin dolor. Como médica, sabía exactamente qué usar y en qué dosis. Había cerrado la puerta de mi oficina con seguro. Había escrito una carta breve para Armando explicando que era una decisión personal que no tenía nada que ver con él. Y había tomado las primeras pastillas cuando algo extraordinario sucedió. La oficina, que había estado iluminada solo por la lámpara de escritorio, de repente se llenó de una luz suave y dorada que parecía venir de todas partes a la vez. No era como la luz de los fluorescentes del hospital o la luz artificial de la calle. Era una luz cálida, acogedora, que inmediatamente me llenó de una sensación de paz que no había sentido en meses. Al principio pensé que estaba teniendo una reacción a los medicamentos que había tomado, pero después me di cuenta de que solo había ingerido unas pocas pastillas, no suficientes para causar efectos inmediatos. La luz se intensificó, y entonces la vi. La Virgen María estaba parada junto a mi escritorio, entre mi silla y la ventana. No era como las imágenes tradicionales que había visto en iglesias o pinturas. Era una mujer joven, con rasgos mexicanos, vestida con una túnica azul claro que parecía moverse suavemente aunque no había viento en la oficina. Su cabello oscuro estaba parcialmente cubierto por un velo blanco y sus pies descalzos flotaban ligeramente por encima del suelo. Sus ojos eran lo más hermoso y compasivo que había visto en mi vida. Cuando me miró, sentí como si ella pudiera ver directamente a través de todo el dolor, toda la desesperación,
toda la desesperanza que había estado cargando, y que a pesar de todo eso, me amaba incondicionalmente. No habló con palabras audibles, pero su mensaje llegó claramente a mi mente y a mi corazón. Hija mía, tu sufrimiento es real y es válido, pero tu historia no ha terminado. El dolor que sientes ahora no es permanente, pero la decisión que estás a punto de tomar sí lo sería. Después sentí, tienes un propósito que aún no has descubierto. Hay personas que van a necesitar exactamente lo que tú vas a poder darles después de pasar por esta experiencia. Tu dolor va a convertirse en medicina para otros que están sufriendo como tú sufres ahora. Y finalmente, no estás sola en este momento y nunca has estado sola, aunque te hayas sentido así. Yo he estado contigo en cada momento de dolor, en cada lágrima derramada, en cada noche de insomnio. Y voy a seguir contigo mientras encuentras el camino hacia la sanación. Durante toda esta comunicación silenciosa, las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Era como si alguien finalmente hubiera entendido la profundidad de mi dolor, pero al mismo tiempo me hubiera mostrado que había esperanza más allá de lo que yo podía ver en ese momento. La Virgen extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, sentí una calidez que se extendió por todo mi cuerpo. Pero más que la sensación física, sentí como si toda la desesperanza que había estado cargando durante meses se aliviara, no desapareciera completamente, sino que se volviera manejable, soportable. Busca ayuda, fue su mensaje final. Así como tú ayudas a sanar los corazones físicos, necesitas ayuda para sanar tu corazón emocional. No hay vergüenza en necesitar ayuda, hay sabiduría en buscarla. Gradualmente, la luz se desvaneció, y con ella la figura de la Virgen. Pero la sensación de paz, de esperanza, de no estar sola, permaneció. Me quedé sentada en mi oficina durante horas, procesando lo que había experimentado, sintiendo algo que no había sentido en meses, el deseo de vivir. Lo primero que hice fue deshacerme de los medicamentos que había planeado usar. Después, llamé a la línea de crisis del hospital y hablé con el psiquiatra de guardia, el doctor Ramírez, a quien conocía profesionalmente, pero con quien nunca había interactuado sobre temas personales. Doctor Ramírez, le dije, soy la doctora Castañeda de cirugía cardiovascular. Necesito ayuda. He estado teniendo pensamientos suicidas y esta noche llegué muy cerca de actuar sobre ellos. Su respuesta fue inmediata y sin juicio. Doctora, me alegra mucho que haya llamado. Puede venir a mi oficina ahora mismo, o si prefiere, podemos programar una cita para primera hora mañana. Lo importante es que buscó ayuda. Esa conversación fue el comienzo de un proceso de sanación que duró varios años. Empecé terapia inmediatamente. Fui diagnosticada con depresión mayor y comencé tratamiento con antidepresivos. También empecé a trabajar en los problemas subyacentes que habían contribuido a mi crisis. El perfeccionismo tóxico, la presión autoimpuesta, la incapacidad para procesar las pérdidas inevitables que vienen con la medicina. Mi matrimonio con Armando terminó 6 meses después. Cuando le conté sobre mi crisis suicida y sobre la ayuda que estaba recibiendo, su reacción fue de incomodidad y vergüenza. ¿Qué van a pensar nuestros colegas?, fue lo primero que dijo. Me di cuenta de que nuestra relación había estado basada en imagen y estatus más que en amor real y apoyo mutuo. El divorcio fue difícil pero liberador. Por primera vez en años, pude enfocarme en mi propia sanación sin preocuparme por mantener las apariencias o proteger el ego de otra persona. Durante mi proceso de terapia, empecé a interesarme cada vez más en la salud mental. Leía sobre depresión, ansiedad, ideación suicida, no solo como médica, sino como alguien que había vivido estas experiencias en carne propia. Me di cuenta de que había una brecha enorme entre lo que sabíamos académicamente sobre estas condiciones y la realidad vivida de quienes las experimentan. 3 años después de mi crisis, tomé una decisión que sorprendió a todos mis colegas. Dejé la cirugía cardiovascular para especializarme en psiquiatría. Muchos pensaron que estaba loca, que estaba tirando a la basura años de entrenamiento y una carrera exitosa.
Pero yo sabía que estaba siguiendo el propósito que la Virgen me había mostrado esa noche en mi oficina. Mi experiencia personal con la depresión y los pensamientos suicidas me daba una perspectiva única que podía usar para ayudar a otros que estaban pasando por crisis similares. La transición no fue fácil. Tuve que completar una residencia en psiquiatría, lo que significó años adicionales de entrenamiento y salario reducido. Pero por primera vez en mi carrera, sentía que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Durante mi residencia, empecé a desarrollar un enfoque terapéutico que combinaba medicina basada en evidencia con una comprensión profunda de la experiencia espiritual del sufrimiento. No hablaba abiertamente sobre mi propia experiencia con la Virgen. Sabía que en el ambiente médico eso sería malinterpretado o descartado, pero usaba las lecciones que había aprendido sobre esperanza, propósito y conexión espiritual. Me especialicé específicamente en prevención del suicidio e intervención en crisis. Desarrollé protocolos para identificar pacientes en riesgo. Creé programas de seguimiento para personas que habían tenido intentos suicidas y empecé a dar entrenamientos a personal médico sobre cómo reconocer y responder a ideación suicida. Lo que más me impactaba era ver cómo mi propia experiencia me permitía conectar con pacientes de una manera que otros profesionales no podían. Cuando alguien me decía, «Usted no entiende lo que se siente querer morirse», yo podía responder honestamente, «Sí, sí entiendo. Yo también he estado en ese lugar». Hace 15 años, abrí mi propio centro de salud mental especializado en prevención del suicidio. El Centro San Carlos se ha convertido en un modelo para otras instituciones, no solo por nuestros resultados clínicos, sino por nuestro enfoque holístico que reconoce tanto los aspectos médicos como los aspectos espirituales del sufrimiento emocional. Hemos ayudado a más de 3,000 personas durante estos años. Algunos han sido casos de intervención en crisis inmediata, otros han sido procesos de terapia a largo plazo. Pero cada persona que ha encontrado esperanza a través de nuestro trabajo es una validación del propósito que la Virgen me mostró esa noche hace 18 años. Una de mis historias favoritas es la de Carlos, un joven ingeniero de 26 años que llegó a nuestro centro después de un intento de suicidio fallido. Había perdido su trabajo, su novia lo había dejado y se sentía como un fracaso total. Durante nuestras sesiones, pude compartir con él no solo estrategias clínicas para manejar la depresión, sino también mi propia experiencia de haber tocado fondo y haber encontrado una razón para vivir. Carlos no solo se recuperó completamente, sino que se convirtió en voluntario de nuestro centro, ayudando a otros jóvenes que están pasando por crisis similares. Ahora está casado, tiene 2 hijos hermosos y constantemente me dice que nuestro trabajo juntos le salvó la vida. También está María Elena, una madre de 45 años que llegó a nosotros después de que su hijo adolescente se suicidara. Estaba consumida por la culpa, convencida de que podría haber hecho algo diferente para salvarlo. A través de terapia de duelo y grupos de apoyo, pudo procesar su pérdida y canalizar su dolor en activismo para la prevención del suicidio juvenil. Historias como estas me recuerdan constantemente por qué la Virgen me detuvo esa noche. No era solo para salvar mi vida, sino para usar mi experiencia de dolor y sanación para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la esperanza. Mi vida personal también se transformó completamente. Hace 12 años conocí a Roberto, un psicólogo que trabaja con veteranos que sufren de PTSD. Nuestra relación está basada en una comprensión profunda de que ambos hemos pasado por nuestras propias crisis y que usamos esas experiencias para ayudar a otros. Nos casamos hace 8 años y aunque no tuvimos hijos biológicos, hemos adoptado informalmente a docenas de jóvenes que han pasado por nuestros programas. La experiencia espiritual que tuve esa noche sigue siendo una fuente constante de fortaleza y guía en mi trabajo. No hablo de ella abiertamente con todos mis pacientes. Entiendo que no todos están abiertos a discusiones sobre experiencias místicas, pero cuando siento que alguien podría beneficiarse de escuchar sobre la dimensión espiritual de la sanación, comparto aspectos de mi historia.
He notado que muchas personas que han tenido pensamientos suicidas también han tenido experiencias espirituales, ya sea durante sus crisis o durante su proceso de recuperación. Crear un espacio seguro para que puedan compartir estas experiencias sin juicio ha sido una parte importante de mi enfoque terapéutico. También he desarrollado una práctica personal de meditación y oración que me mantiene conectada con la sensación de presencia divina que experimenté esa noche. No es que la Virgen me haya vuelto a visitar de manera tan dramática, pero siento su guía constante en mi trabajo, especialmente cuando estoy tratando con casos particularmente difíciles. La semana pasada tuve una experiencia que me recordó vívidamente por qué hago este trabajo. Una joven de 19 años llamada Sofía llegó a emergencias después de una sobredosis intencional. Cuando desperté y me vio junto a su cama, lo primero que me dijo fue: ¿por qué me salvaron? Yo no quería que me salvaran. Me senté junto a ella y le dije: Sofía, entiendo perfectamente lo que sientes. Yo también estuve en un lugar donde la muerte me parecía la única salida al dolor que estaba sintiendo. Pero ahora, 18 años después, puedo decirte que estoy infinitamente agradecida de que no morí esa noche. Y sé que algún día tú también vas a estar agradecida de estar viva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez desde que había llegado al hospital, mostró un destello de esperanza. ¿De verdad cree que puede mejorar?, me preguntó. No solo creo que puede mejorar, le respondí. Sé que puede mejorar. Y voy a estar aquí para ayudarte a encontrar el camino. Sofía ahora está en nuestro programa de tratamiento intensivo, y aunque todavía tiene días difíciles, está trabajando activamente en su recuperación. Ayer me trajo un dibujo que había hecho, una imagen de una mujer vestida de azul sosteniendo a una joven que estaba cayendo. Doctora, me dijo, no sé por qué, pero cuando estoy más triste, imagino que alguien como esta señora me está cuidando. Momentos como ese me confirman que la misión que recibí esa noche en mi oficina continúa realizándose a través de cada vida que tocamos en nuestro centro. El año que viene, voy a publicar un libro sobre mi enfoque de tratamiento para la prevención del suicidio. Será la primera vez que incluya públicamente los detalles completos de mi propia experiencia, incluyendo la visita de la Virgen. Sé que algunos colegas van a ser escépticos, pero he llegado a entender que mi responsabilidad no es convencer a los escépticos, sino ofrecer esperanza a los que la necesitan. Si estás escuchando esta historia y has tenido pensamientos de quitarte la vida, quiero que sepas que entiendo exactamente lo que se siente estar en ese lugar de dolor tan profundo que la muerte parece la única escapatoria. Pero también quiero que sepas que hay ayuda disponible, que el dolor no es permanente y que tu historia no tiene que terminar con tu crisis actual. Hay personas entrenadas para ayudarte, hay tratamientos que funcionan y hay una comunidad de sobrevivientes que entienden exactamente por lo que estás pasando. Más importante aún, hay fuerzas benévolas en el universo que están trabajando para tu bien, incluso cuando no puedes sentirlas. La noche que estaba a punto de quitarme la vida, la Virgen María apareció en mi oficina y me mostró que mi historia tenía capítulos que aún no habían sido escritos. 18 años después, esos capítulos han incluido miles de vidas salvadas, un propósito profesional que nunca habría imaginado, y una comprensión profunda de que incluso nuestros momentos más oscuros pueden convertirse en luz para otros. Tu historia también tiene capítulos que aún no han sido escritos. La decisión de buscar ayuda, de seguir viviendo un día más, de elegir la esperanza sobre la desesperación, puede ser el momento que divida tu vida en un antes y un después, pero tienes que estar vivo para ver cómo se desarrolla esa historia. Esta mañana, cuando vi esa notificación sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, supe que era el momento de compartir completamente mi testimonio. Porque cada historia de supervivencia que se cuenta es una semilla de esperanza para alguien que todavía está luchando en la oscuridad. Mi vida comenzó realmente la noche que la Virgen me salvó de quitármela. Y ahora, cada día, tengo el privilegio de ayudar a otros a descubrir que sus vidas también pueden comenzar de nuevo, sin importar cuán oscuro se vea su momento presente.